Radio es miércoles, un día gris, pero un buen momento para sentarnos a escuchar la segunda parte de una charla que habíamos empezado la semana anterior con la doctora Sandra Borrego, que está nuevamente con nosotros. Sandra, buen día y gracias por acercarte a la radio otra vez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, sí, así está el día. Vamos a tratar de terminar con la segunda parte y va a haber una tercera parte porque esto es muy largo, no vamos a terminar hoy. Pero hoy nos había quedado de hablar un poquito sobre lo que es el implante subdérmico, es decir, ya habíamos tocado los métodos de barrera, los métodos anticonceptivos hormonales, en sus diferentes formas, orales, inyectables. Vamos a hablar hoy del implante, que también es un método hormonal que nos quedó. Vamos a hablar del DIU, que había una pregunta de una oyente, Alejandra, que vamos a volver a responder, por si no quedó clara, porque fue muy apurada la respuesta el otro día. Y vamos a hablar de los distintos tipos de DIU y de la cirugía, ¿no? La esterilización tanto en el hombre como en la mujer. Bien. Y nos va a quedar para el miércoles que viene, porque este tema es muy amplio, muy largo, hablar un poco más sobre la píldora del día después, que se utiliza muchas veces como método anticonceptivo, y de los anticonceptivos químicos. Bueno, vamos a empezar con el implante. El implante es un cilindro que aproximadamente 3-4 centímetros, que tiene, es un método hormonal, tiene microcápsulas en su interior con un progestágeno que se va colocado debajo de la piel. Esto lo hace un médico, por supuesto, mediante una pequeña incisión. Se coloca el implante, este implante va liberando progresivamente la hormona, y de acuerdo a la dosis de hormona que contenga el implante, la duración puede ser entre 3 y 7 años. Hay 3 tipos de implantes que varían en la dosis de hormona que contienen y en el tipo de hormona de progestágeno. Actualmente en la Argentina se comercializa un solo tipo de implante, y está todavía no, es como que no está a la venta en forma generalizada en todo el país, con bastante dificultad. Sí se ha iniciado desde la salud pública, desde el ministerio, hace ya unos años, 4 o 5 años atrás, la colocación de implantes, pero esto por parte del ministerio, en la zona del Gran Buenos Aires, que cubre el Gran Buenos Aires, los 3 cordones, y en parte del norte argentino, con la finalidad es decir, se tomaba un grupo etario, sin tener en cuenta, pero era un grupo etario a quien se colocaban primordialmente el implante en forma, por supuesto, del ministerio, gratuita, a adolescentes, para evitar precisamente los partos, los embarazos no deseados, los embarazos en la adolescencia, e inclusive aquellas chicas de 16, 17 años que ya tenían 1 o 2 cesáreas, bueno, evitar que siguieran embarazándose. En esto se sigue trabajando a nivel nación, y a nivel privado. Te comentaba, hay un solo tipo de implante que se comercializa en la República Argentina. Bueno, como decíamos, es un pequeño tubito que contiene microesferas de hormona. Esta hormona se va liberando diariamente, y va a durar, de acuerdo a la concentración de hormona que tenga el implante, puede durar entre 5 o 7 años. Tiene que ser colocado, y la extracción por personal médico, por supuesto. Lleva una pequeña incisión que se hace en la cara interna del antebrazo, previa antisepsia. Bueno, es como un método previa desinfección de la zona, con anestesia local. Es un método de alta eficacia, y que no tiene demasiados riesgos en su uso. El implante, el mecanismo de acción es es anovulatorio, es decir, inhibe la ovulación. Lo que puede muchas veces puede tener la usuaria a veces
los efectos que puede dar. La eficacia anticonceptiva es altísima, del 99.5% aproximadamente. Una vez que se retira el implante, la mujer vuelve a recuperar la fertilidad normalmente y no queda hormona en el cuerpo dando vueltas, es decir, se retira, se termina el efecto y recupera la capacidad de la fertilidad. Es un método que siempre hay que destacar que no previene las enfermedades de transmisión sexual ni el HIV. No ofrece ninguna protección, por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta, ante todo método, que las enfermedades de transmisión sexual y el HIV es con el uso de preservativo. Cualquier persona, cualquier mujer puede usar el implante, que al no contener estrógenos, inclusive en las mujeres que tienen contraindicación para el uso de estrógenos, pueden usarlo. No... se coloca en general, se puede colocar después del parto también, pasadas las 6 semanas posparto. No se coloca, bueno, en situaciones especiales, cuando hay la paciente está cursando, por supuesto, una trombosis profunda, una embolia, o si presenta episodios de cardiopatía isquémica, de ACV, cefaleas migrañosas, que esté cursando en ese momento un adenoma hepatocelular o determinadas enfermedades que contraindiquen, que son muy pocas, lupus eritematoso, sangrados vaginales sin haber hecho el diagnóstico como corresponde previamente. No tiene interacciones medicamentosas prácticamente, y bueno, es muy sencillo, va colocado inmediatamente debajo de la piel, por eso hablamos subdérmico. No se desplaza de su lugar, la usuaria puede tocarlo y el médico también, por eso genera un poquito de impresión, pero bueno, es chiquitito, tampoco es muy pequeño, de manera que no genera grandes inconvenientes. Y cuando se consulta a las mujeres, que de hecho cuando se utiliza un método, en general la mayoría está conforme con la utilización. Bueno, la paciente puede dejarlo puesto el tiempo que dura, de acuerdo a la cantidad de microgramos de hormona que tenga, o puede retirarlo, pedir al médico que lo retire en el momento que quiera. Efectos secundarios que puede dar el implante: sangrados. A veces hay alteraciones del sangrado del ciclo menstrual, y esto hay que explicarle que puede ser que en los primeros meses, el primer año, sean frecuentes hasta que el organismo se acostumbra, y después en general estos sangrados irregulares cesan. Puede haber cefaleas, depresión, acné, variaciones del peso, tensión mamaria, mareos, cambios de humor, náuseas, pero son infrecuentes. Complicaciones son infrecuentes. La complicación que puede haber es la infección en el sitio de inserción, que esto se observa inmediatamente, ¿no?, en las semanas, en los días posteriores a la colocación, pero eso lo va a ir viendo y lo va a ir controlando el médico. En el momento de extraerlo, bueno, también tiene que ser la remoción, la realiza el médico. Otra complicación que puede ocurrir, además de la infección en el sitio de inserción, es que se salga por el orificio, entonces asoma como la puntita del implante, y bueno, en este caso, por supuesto, hay que acudir a la consulta y hay que realizar la extracción del mismo. ¿Cómo se controla? No es necesario hacer un chequeo ginecológico para la colocación del implante, es decir, la mujer sigue con el control ginecológico anual, control examen de mamas, control ginecológico, Papa Nicolau, colposcopía, examen palpatorio, como corresponde anualmente, y análisis. Esto no implica que en el momento de la colocación deba realizarse. La usuaria va a seguir con sus controles sistemáticos anuales, o cuando el médico lo indique. Con respecto al control del implante, al principio se lo controla para ver que esté en el lugar, para ver que no haya ninguna infección, en la piel, exacto. Y después se lo puede controlar cada
8 meses anualmente, a menos que bueno, la paciente sienta algo diferente y en ese caso, bueno, sí debe concurrir al control. Bien. Con respecto al implante, creo que no hay mucho más. Si hay alguna duda nos la van a hacer llegar. Seguramente. Para poder responderla. Con respecto a los dispositivos intrauterinos, los DIU, el DIU, hay 2 tipos de DIU que el otro día por ahí no se entendió bien. Está el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo de plástico pequeño que va insertado dentro de la cavidad del útero. Esto también la aplicación, la colocación es exclusivamente por parte del médico y la extracción lo mismo. El DIU está conformado por es un pequeño dispositivo de plástico. Hay varios tipos, varios modelos y con distinta concentración de cobre. Y ahí estaba, en esto acá voy a responder la pregunta de Alejandra. Las formas varían, pueden tener forma de T, puede tener forma de 7, puede tener forma redondeada. Son los distintos DIU que se comercializa. El que más ampliamente difundido y el que más se utiliza es la T de cobre. Tienen un revestimiento con hilos de cobre y de acuerdo a la cantidad de cobre en miligramos va a ser la duración del DIU. Los que tienen alrededor de 300 miligramos duran aproximadamente 3 años. Los que tienen más de 380 en general pueden durar hasta 5 o 7 años. A partir de ahí hay que realizar la remoción y el recambio del mismo si la usuaria así lo quisiera. Con respecto al DIU, es un método seguro, eficaz, lo puede usar y en esto vemos cómo han variado con los años, cómo han variado las indicaciones, ¿no? Hace 20 años atrás, 15 años atrás y te diría que hasta hace 10 años atrás, el DIU estaba contraindicado en la mujer nulípara, es decir, en aquella que no había estado embarazada nunca. Estaba contraindicado en adolescentes que no habían tenido partos y en mujeres en general que no habían tenido partos. Hoy en día el DIU puede ser colocado en cualquier mujer, por supuesto que desee, ¿no? Claro. O que tenga contraindicación para otro método, o muchas veces vemos que las adolescentes que no se adaptan a la toma del anticonceptivo hormonal porque se olvidan, por determinadas causas, por intolerancia, y la mejor opción para evitar el embarazo no deseado es la colocación del DIU. Por supuesto siempre la decisión la toma la paciente. El DIU de cobre, este es el DIU de cobre, ¿no? Que tiene el revestimiento con hilos de cobre. El momento de la colocación puede ser cualquiera. En general, lo más indicado, lo mejor, lo que recomendamos es colocarlo durante la menstruación entre el primer y quinto día, porque de esta manera estamos asegurándonos que la mujer no está embarazada. Hay no es que el orificio cervical se dilate y se abra, esto es un mito. Lo que sí, el istmo, que es la parte inferior del cuello, que está por encima del cuello uterino, está más relajado y permite mejor tomar la medida del útero, porque para colocar un DIU hay que tomar la medida del útero, saber cuál es la longitud de ese útero, para ver durante el momento de la inserción hasta dónde y cómo debe ser colocado el DIU. Bueno, con respecto al DIU, hay que hacer un examen ginecológico previo para ver la posición del útero. Sabemos que el útero puede estar en anteversoflexión, hacia adelante, en forma intermedia o en retroversoflexión, el cuerpo del útero hacia atrás. Esto es importante conocerlo para facilitar la colocación del DIU y evitar complicaciones. Hay que saber la longitud, la medida que tiene esa cavidad uterina para que el DIU quede bien colocado en el fondo del útero. Y hay que, sobre todo, el examen nos permite ver el cuello y descartar infecciones. Gracias. Descartar infecciones del cuello, porque por supuesto una contraindicación es colocar un DIU cuando vemos una infección cervical.
Previamente hay que tratar la infección cervical, si no va a haber una complicación seguramente. O sea que el examen ginecológico hay que hacerlo prioritariamente. Generalmente el DIU se coloca en forma ambulatoria, la paciente no requiere internación. Sí hay que ir explicándole paso a paso, porque a veces la usuaria del DIU ya sabe de qué se trata y en general no hay mayores dificultades. La paciente a quien se le va a colocar por primera vez el DIU, por ahí he escuchado, y como hablamos siempre, y esto lo vamos a repetir siempre, el umbral de dolor es diferente en cada persona. El DIU, cuando uno va explicando el procedimiento paso a paso, lo que vamos a ir realizando, en general es una pequeña molestia, y esto hay que explicarlo a la paciente. Es una molestia como un dolor cólico bajo en la pelvis, que es el momento en que se pinza el labio interior, se toma la medida del útero y se coloca el DIU. Este dolor cólico pasa, si no se le puede indicar un antiespasmódico, un analgésico previamente y posteriormente. El control en general tiene buena tolerancia, el control se realiza, se cortan los hilos, el médico va a saber cómo corta, a qué medida deja el hilo, y esto es muy importante para el control posterior de ese DIU. Bueno, cada médico dejará la longitud que crea conveniente. Esto es una apreciación después de trabajar muchos años con DIU y ver que han ido cambiando las formas, los modelos, y ver la tolerancia del paciente, y ir viendo y leyendo sobre los cambios que ocurren, ¿no? Lo mejor es no dejarlos muy largos. Muchas veces uno controla a una paciente que viene con un colocado de otro lugar que uno desconoce, y ve que los hilos están largos en la vagina, que están 3-4 centímetros. Entonces yo no puedo saber si ese DIU fue colocado de esa manera, o si ese DIU está descendido, está fuera de lugar. Por eso lo ideal es que lleve el control quien lo colocó. Y si no, tampoco, es algo que imposibilite que la paciente pueda realizar el examen con otro profesional o en otro lugar si se mudó. Se hace una ecografía de control, vemos que el DIU está en su lugar, nos quedamos tranquilos y ya sabemos que ese DIU quedaron los hilos largos. En general, lo ideal es dejarlos no demasiado largos, cortitos. Mitos, con respecto al DIU. Muchas pacientes, y esto yo creo que es un poco... puede haber algún caso, pero vos imagínate que esos hilitos que quedan para control están hechos de son hilos muy pequeños, con un diámetro ínfimo, totalmente flexibles. No es una púa, no es un alambre de púa lo que queda, pero muchas veces recibimos, mi marido, mi esposo, mi pareja, se queja que le pincha. Bueno, no existe eso. No existe eso. Yo creo que al saber que el DIU está colocado, hay toda una historia, ¿no? Que cada persona puede hacerse. La paciente en general lo tolera bien, y a veces hasta se divierten. ¿Cómo puede ser? Y uno tiene que explicarle que esto no es así, y para tranquilidad se pueden cortar los hilos al ras y le decís listo, ahora anda tranquila que no va a molestar, pero en general no molesta. Con respecto a los... que no nos quede nada con respecto a la eficacia, porque muchas veces por ahí una consulta es que, o algún caso de que dice, no, tenía colocado el DIU, pero de todas maneras quedó embarazada. Sí. Bueno, hay como casos así que asustan. Por supuesto, bueno, tampoco es para asustarse, porque cualquier método falla. También estaba tomando anticonceptivos y quedó embarazada, y también hubo una ligadura tubaria y quedó embarazada. Porque, bueno, en el caso del DIU, una vez colocado, se revisa, se revisa. A la semana posterior a la colocación, el control posterior es
luego de la siguiente menstruación, o sea, al mes, y después, si vemos que todo está normal, que el cuello está bien, que está sano, que no hay ningún tipo de infección, que el DIU no descendió, que está en su lugar, puede hacerse o no una ecografía de control. Esto es indistinto porque el mejor control nos lo da el hilo del DIU. Si el DIU, los hilos los dejamos a 5 milímetros y vemos que está a 3 centímetros en la cavidad de la vagina, bueno, tenemos que sospechar que algo pasó, que migró, descendió o está fuera de lugar. Si los hilos no se ven, puede ocurrir que el DIU está estos hilitos se hayan retraído dentro del canal. Esto no es un problema. El DIU sigue estando en su lugar, los hilos están retraídos dentro del canal, no es un problema. El problema existe la expulsión. Muchas veces, generalmente, el DIU después de colocado también puede dar sangrados, spotting, lo que se llama goteo intermenstrual, goteo previo a la menstruación, posterior a la menstruación. Estos trastornos, estas irregularidades generalmente se acomodan solas después del tercer mes de uso. Puede, sí, hay que advertir a la paciente que esto es siempre, que puede llegar a tener un poco más de sangrado menstrual y más días, es decir, un poco más de sangrado y más prolongado el sangrado menstrual. Puede haber un poco más de dolor menstrual, pero todo esto hoy en día hay medicaciones que se pueden solucionar, como medicaciones que actúan sobre para evitar el sangrado excesivo, y antiespasmódicos que lo dosificamos en general entre el primer y el tercer día menstrual. Todos los meses la paciente toma el antiespasmódico, una medicación para evitar excesos en la menstruación, y generalmente se corrige y es bien tolerado. Con respecto a los casos que vos me habías preguntado de los embarazos, puede ocurrir una de las complicaciones, la expulsión. La expulsión del DIU no quiere decir, a veces es una expulsión total, que es la menos frecuente. La paciente expulsó el DIU, no se dio cuenta. Esto ha pasado, y de hecho hay pacientes que lo buscamos. Tenemos la obligación de buscarlo. Mediante un examen ginecológico, miramos la vagina, el cuello del útero, vemos si hay hilos presentes o no, tratamos de investigar el canal cervical con una pincita muy delicada. Si no podemos contactar el DIU, hay que hacer una ecografía para ver que esté dentro de la cavidad. Si no lo encontramos dentro de la cavidad, hay que hacer una placa de abdomen para ver que no haya migrado a la cavidad abdominal. La expulsión, la migración, y cuando el DIU no fue expulsado en forma completa, cuando el DIU está, notamos que una expulsión incompleta y está tocando el orificio cervical, hay que removerlo y hacer el recambio. En caso de embarazo, hay que tranquilizar a la paciente en el sentido que tranquilizar. A ver, sabemos que el DIU del embarazo tiene una proporción o una probabilidad de aborto mayor que una paciente que un aborto espontáneo, que es del 15%, la usuaria de un DIU que se embaraza tiene un porcentaje mayor, de una probabilidad mayor de abortar. Si esto no ocurre, lo primero que tenemos que hacer es una ecografía para ver dónde está el DIU ubicado en relación con el saco gestacional. Si el DIU está por debajo del saco gestacional y no está en contacto con el saco gestacional, hay que removerlo, hay que sacarlo. Se toma el hilito con mucha delicadeza, nunca hay que traccionar fuerte, se saca. Se hace la desinfección que corresponde y el embarazo sigue su curso, y hay que explicarle a la paciente que el DIU no va a generar ningún efecto en este saco gestacional que con el embrión que va a dar, por supuesto, ni en el futuro bebé. En el caso que el DIU quede por encima del saco gestacional, no hay que tocarlo, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque arrastraríamos todo, DIU y saco gestacional. En esos casos se controla en general, tenemos experiencia, por supuesto, todos hemos visto un embarazo con DIU. Hay que explicarle a la paciente que el DIU no le va a generar ningún problema al bebé que está desarrollándose en el útero.
Primero porque él está conformado, es un dispositivo plástico pequeño, que si no está en contacto con el saco gestacional no pasa absolutamente nada, que tampoco la liberación de cobre va a generar nada en el desarrollo embrionario ni fetal. De manera que una vez que el DIU quedó por encima del saco gestacional, lo más probable es que se desarrolle el embarazo, siga su curso normalmente, y después del parto y el alumbramiento veremos el DIU, lo buscaremos y habrá que removerlo. En caso de que sea una cesárea, lo mismo. Después del nacimiento del bebé hay que buscar el DIU y removerlo. ¿Querías hacerme alguna otra pregunta? No, ahí era una de las consultas que habíamos recibido con el tema del uso del DIU, y bueno, del tema del tiempo, que como decías dependerá de la cantidad de cobre que contenga el DIU. Exactamente. Cuando las situaciones que contraindican la colocación del DIU, como te decía, antes estaba contraindicado en las pacientes nulíparas que no habían tenido hijos, o en aquellas pacientes que habían tenido antecedentes de enfermedad inflamatoria o infección pelviana. Hoy en día está contraindicado cuando el embarazo, hay sospecha de embarazo, o hay embarazo, claro, obviamente, pero a veces la paciente viene con dudas, no se acuerda cuando menstruó, pero tuvo una pérdida que fue irregular o no sabe con exactitud. Bueno, hay que primero confirmar que no está embarazada. Una vez que tenemos la confirmación, se puede colocar, siempre y cuando estudiemos primero si hay sangrados irregulares, la causa del sangrado. Está contraindicado cuando hay una sepsis puerperal. Esta mujer que ha parido, ya sea por parto cesárea, y este parto se ha complicado con una infección, por supuesto está contraindicada la colocación inmediata dentro de las 48 horas, como se puede hacer después de un parto, pasada estas 48, para aprovechar la internación, y pasadas estas 48 horas hay que esperar 6 semanas como mínimo, 1 mes y medio, 2 meses, para que el útero vuelva a la normalidad, a la posición, al tamaño, etcétera. Está contraindicado colocar un DIU post-aborto, inmediatamente posterior a un aborto infectado, séptico. Hay que esperar un tiempo prudencial de 90 días, realizar el tratamiento antimicrobiano correspondiente, y después, pasados los 90 días, se puede colocar el DIU. La enfermedad trofoblástica gestacional también contraindica. El cáncer cervical no, es decir, si la usuaria tiene el DIU puesto y se diagnostica un SIL de alto grado, un cáncer de cuello, no se saca en el momento, se deja puesto para evitar el embarazo hasta que se estudie la paciente, veamos en qué estadio, y hasta que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico o el tratamiento que corresponda. Recién en ese momento se extrae el DIU. Por supuesto está contraindicado si hay un cáncer de miometrio o miomas que alteren que distorsionen la anatomía uterina, ¿no? En la cavidad del útero. Es el ejemplo de los miomas submucosos, aquellos que dan hacia la cavidad, van a alterar, deformar totalmente la cavidad, y en este caso seguramente vamos a tener problemas con el DIU, va a producir mucho más sangrado, porque ya de per se el mioma cuando es submucoso sangra mucho, produce un sangrado menstrual superior, por lo tanto está contraindicada la colocación de un DIU con miomas de este tipo. La cervicitis purulenta, cuando nosotros vemos que hay un flujo que es anómalo, hay que hacer el tratamiento antimicrobiano como te explicaba anteriormente, y corregir esta situación después se puede colocar el DIU. Y la tuberculosis pelviana contraindica. Después en general no hay mayores contraindicaciones. Después de un parto cesárea, como te decía, después de un parto se puede colocar dentro de las 48 horas, aprovechando la internación de la paciente. Pasado este término, lo ideal es esperar entre 6 a 8 semanas para la colocación. Y creo que, bueno, los controles, como te explicaba, tienen que ser a los 7 días colocado, al mes siguiente a la primera menstruación, después de la colocación, y después, si todo va bien, cada 6 meses. Y siempre, por supuesto, las pautas de alarma a la paciente, si hay flujo purulento, si hay cervicitis, si hay dolor pelviano, si hay sangrados irregulares después de los meses que
que hasta que el dispositivo se adapta al cuerpo y la usuaria se adapta al dispositivo, si estos sangrados irregulares o el dolor pelviano se hace constante, frecuente y ya no está relacionado solamente con la menstruación, es decir, no se trata de una dismenorrea, ocurre a mitad de mes, ocurre durante todo el mes, bueno, tendremos que empezar a hacer algún estudio como para ver si hace falta remover el DIU. Bien. Con respecto al recambio, cuando llega la hora de recambiar, está indicado el recambio en un solo paso. Es decir, se extrae el DIU, que ya ha perdido que ha cumplido su tiempo de uso, de vida útil, y en el mismo momento se realiza la inserción de un nuevo DIU. Profilaxis antibiótica no requiere el DIU, la colocación del DIU, si la maniobra ha sido realizada con la antisepsia adecuada y si no hay en ese momento antecedentes de la paciente que lo requieran. Con respecto a las formas no tiene demasiado sentido, el que más se usa es la T de cobre, y tampoco, la metodología de colocación, yo creo que sí le vamos explicando paso a paso al paciente y creo que es lo que tranquiliza a la paciente y sabe lo que estamos haciendo paso a paso. Con respecto al SIU, sistema de liberación intrauterina, es similar al DIU, tiene forma de T, la diferencia que en vez de contener cobre, contiene una hormona que es un progestágeno. Este progestágeno va liberando en forma prolongada, se va liberando en la cavidad uterina, dentro del primer año genera... algo que quería hablar sobre el DIU, que también es un mito. El DIU no es abortivo. Hubo una época en la cual la gente preguntaba mucho, quisiera colocarme el DIU, pero me dijeron que es abortivo. No, el DIU no es abortivo. Es decir, no se coloca sabiendo que, o sospechando el embarazo de la paciente. Primero hay que estar seguro que la paciente no está embarazada, pero el mecanismo de acción del DIU genera un espesamiento del moco cervical, genera alteraciones a nivel del espermatozoide que los incapacitan en cuanto a la movilidad y en cuanto a su traslado dentro del útero. Por otro lado, generan una reacción inflamatoria en la capa endometrial que hace que por supuesto aumenta la cantidad de leucocitos, que son células de la defensa del cuerpo, que también actúan fagocitando, como si fueran destruyendo estos espermatozoides, ¿no? Pero el mecanismo de acción fundamentalmente es ese: generar una reacción inflamatoria, actuar sobre el moco, espesando el moco cervical, y actuar sobre los espermatozoides, incapacitándolos. No son anovulatorios, no impiden la ovulación, no previenen enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco son abortivos. Es decir, no actúan sobre el embrión, sobre la célula, sobre el gameto formado que se va a implantar en el útero. Habíamos empezado a hablar del SIU, del sistema de liberación intrauterina. Es exactamente el dispositivo en forma de T, pero contiene una hormona que es levonorgestrel, que va haciendo se va liberando en la cavidad uterina. El primer año alcanza una gran dosis dentro de la cavidad uterina y puede actuar como anovulatorio. El SIU lo puede usar también cualquier mujer, pero tiene algunas ventajas. Es un dispositivo en forma de T también. La sustancia que libera, como te dije, es levonorgestrel, es un progestágeno en forma constante, y el periodo de duración es 5 años y a veces un poco más también. Se usa el levonorgestrel, es una hormona que forma parte de los métodos orales anticonceptivos, combinados o por sí solos se utiliza. Produce una atrofia de endometrio, y acá está el mecanismo de acción, además de espesar también el moco cervical e incapacitar el traslado de los espermatozoides. Pero la diferencia que tiene el SIU, el sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel,
es que el primer año se concentra tanta la cantidad de levonorgestrel que puede actuar como anovulatorio también. Después esta capacidad, es decir, impide la ovulación, actúa como anovulatorio. Pasado el primer año es como que ya no está tan concentrado dentro de la cavidad, sigue actuando por la atrofia que genera en el útero, por las modificaciones que generan el moco cervical a nivel del cuello uterino de la mujer y las alteraciones que producen los espermatozoides. Y bueno, mecanismo de acción, colocación de la misma manera, se realiza durante la menstruación o en cualquier momento, pero siempre tenemos que asegurarnos que previamente que no haya embarazo. Por ahí una ventaja del sistema de liberación es que al tener liberación de hormona genera menstruaciones, produce una atrofia, y esto hace que las pacientes, a diferencia del DIU, que tienen menstruaciones un poquito más prolongadas y abundantes en días, el SIU genera menstruaciones muy cortas, por eso es que se indica mucho a veces, puede ser usuaria, cualquier paciente puede llegar a ser potencial usuaria de un SIU. Pero sobre todo aquellas que vienen con menstruaciones prolongadas, porque así son sus menstruaciones, con hemorragias abundantes de muchos días de duración, van a ser beneficiadas porque en general se acorta muchísimo los días de menstruación y la cantidad del volumen de sangrado menstrual. Esto contribuye a disminuir la anemia que generalmente conlleva esta paciente. Tenemos que ir al corte porque ya estoy viendo las caras de desesperación. No, nos quedan unos minutitos. Bueno, vos me avisás. Sí, nos quedan 2 o 3 minutitos más como para ir cerrando. Para terminar de hablar del SIU. Bueno, me perdí con esto del corte. Estábamos hablando del mecanismo de acción. Sí. Puede usarlo cualquiera, pero generalmente la mujer que se va a ver beneficiada es aquella que tenía grandes hemorragias. Al sacarlo se recupera la fertilidad, igual que el DIU inmediatamente. No hay prevención. No previene contra las enfermedades de transmisión sexual, ni HIV tampoco, de manera que siempre tenemos que recordar que cualquiera de estos métodos para evitar las enfermedades de transmisión sexual deben ir acompañadas por preservativo. Efectos secundarios que puede traer amenorrea. Falta de menstruación. En general son bien toleradas, muchas pacientes se ponen contentas, pero están las que no, totalmente lo contrario, que quieren, que les preocupa un poco el hecho de no menstruar, que llega a fin de mes y no menstruan. Como a veces ocurre con los anticonceptivos orales, que pueden producir amenorrea, que sabemos que es normal, que a la paciente no le va a pasar nada, que esto hay que explicarlo, pero a veces las pacientes quieren menstruar, quieren tener la tranquilidad. Uno de los efectos secundarios es que puede dejarlas en amenorrea en un 50% de los casos ocurre, a partir de los 2 años la usuaria puede dejar de menstruar, o puede tener un goteo persistente, lo que se denomina spotting, que puede ser escaso, intermenstrual, puede haber tensión mamaria, también cambios de humor, retención de líquido, acné, aparición de quistes foliculares ováricos que suelen desaparecer generalmente los primeros meses, y esto tiene que ver porque estamos hablando de un método que contiene hormona. A diferencia del DIU con cobre, que no va a generar ni tensión mamaria, ni acné, ni aumento de peso. El DIU con cobre, digamos que tampoco hay que planificar la relación sexual, la paciente se olvida, no tiene que controlar fechas. Claro. El SIU es lo mismo, pero al contener, en vez de cobre como el DIU, al contener una hormona, puede haber algún efecto hormonal secundario. De los beneficios ya hablamos: disminuye el sangrado menstrual, el riesgo de anemia, los dolores menstruales, los cambios de moco cervical que harían que disminuya también la probabilidad, porque esos cambios de moco hacen que también actúan sobre el ascenso de microorganismos y previene con más frecuencia la enfermedad inflamatoria pelviana, las infecciones pelvianas. Y también puede llegar a ser usado o pueden ser beneficiadas aquellas pacientes que sufren de endometriosis, que bueno, son focos de endometrio fuera del útero,
que generan, es una enfermedad que genera mucho dolor, pueden ser beneficiadas porque este dolor disminuye. Bueno, la endometriosis es otro tema que lo hablaremos en otra oportunidad porque también es muy extenso. Me queda por hablar, Andrea, de la anticoncepción quirúrgica, tanto en el hombre como en la mujer, que no sé si tendremos tiempo ahora, vamos al corte. Es breve, nos puede llevar 10 minutos, pero es importantísima. No sé si querés sumarlo a lo que nos quedaba para la próxima semana para cerrar lo que es anticoncepción. Lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu criterio. Es decir, los tiempos claramente los tenés que manejar vos. No los tiempos de la radio son complicados. Sí. Pero bueno, es interesante, es un tema, sabemos que es un tema extenso, sabemos que es un tema, todo lo que es la anticoncepción. Es que hablamos acelerada, el otro día me dijeron, fuiste muy acelerada hoy. Pero claro, yo entiendo que esto es muy largo y te lo expliqué, por eso lo estamos dividiendo. Trato de hablar de los mitos para que las pacientes sepan cuáles son las cosas reales y cuáles no, claro. Y ante la duda consultar, siempre para poder sacar estas dudas y prevenir todo lo que se pueda, ¿no? Totalmente. Bueno, lo sumamos a la tercera etapa, ¿te parece? Bueno, entonces una tercera etapa nos va a quedar anticoncepción quirúrgica, pastilla del día después o píldora del día después, que es un método hormonal que se utiliza como anticonceptivo muchas veces, y vamos a hablar sobre esto. Bien. Qué beneficios y qué contraindicaciones y cuál es la realidad. La anticoncepción quirúrgica en el hombre y en la mujer, y nos quedan los métodos químicos, que es una cosa muy breve porque prácticamente solos tienen baja eficacia anticonceptiva y prácticamente solos no se utilizan. Lo hablamos el próximo miércoles. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias, como gracias siempre. A ustedes. La doctora Sandra Borrego con nosotros, seguimos hablando de anticoncepción y de los diferentes